Bueno, seguimos de cerca todas las reacciones. Recordemos, hoy es el día después de el anuncio, ¿no?, de Estados Unidos y de Cuba de restablecer relaciones. Un momento clave. Claro, lejos está de resolverles las dificultades, pero vamos a estar aquí nosotros en Visión 7. Seguimos todas las reacciones a nivel internacional. Ya vimos las felicitaciones de muchos gobiernos de América Latina. El Vaticano también emitió esa carta de salutación. Pero como suele suceder con todo tipo de embajadas, se presentan cartas credenciales ante quien es el presidente de un país. En este caso, el Vaticano tiene como máxima referencia, autoridad, el Papa Francisco, y es por eso que Eduardo Valdés, que es nuestro embajador frente al Vaticano, va a presentar esas credenciales. Nos sirve esa información para darle los buenos días desde la República Argentina y para conocer indudablemente las repercusiones de un Papa Francisco que ha tenido mucha importancia en esta negociación entre Estados Unidos y Cuba. Valdés, buenos días. Buen día, un gusto escucharlos. ¿Sabe que el día... Emocionado acá. Sí, el día de ayer se conoció, en particular, los dos gobiernos agradecieron al Vaticano, al Papa Francisco en particular, y al gobierno de Canadá, porque fueron claves, ¿no?, en que se dé este paso gigante que presenciamos el día de ayer. ¿Qué nos puede contar de esos contactos previos que se vinieron haciendo por parte del Vaticano? Yo no quiero decepcionarlos, pero la verdad que no me corresponde a mí evaluar la política del Vaticano. Yo soy embajador de Argentina ante el Vaticano y no del Vaticano ante el mundo, pero sí puedo decir que siempre me impresionó a mí de Francisco, desde el día que asumió, cómo él le sienta tan bien eso de ser el sumo pontífice, ¿no? Y creo que en la parte no religiosa, es el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Si uno analiza los movimientos que él ha dado de ir a Israel y tratar de derribar el muro y construir un puente con Palestina, de ir a Corea del Sur y de construir un puente con Corea del Norte, de desafiar a las amenazas que ISIS le había hecho a su vida y de pisar Albania, un territorio dominado por sectores que le hacían peligrar su vida, o de ir ahora a Turquía y plantear en Turquía el poder generar un puente con Armenia, que desde el año 1915, el año que viene, el 24 de abril del año que viene, se van a cumplir 100 años del genocidio turco, y con el sueño quizás del Papa de abrir esa frontera antes de que se cumplan los 100 años entre Turquía y Armenia. ¿Por qué no pensar que este Papa latinoamericano, que el día viernes en la celebración de la Virgen de Guadalupe, donde escuchamos nosotros la misa criolla, 3 veces en su homilía habló de la patria grande latinoamericana? ¿Por qué no pensar que él se iba a involucrar en este tema y haya logrado estos resultados, ¿no? Valdés, uno imagina que seguramente usted va a ser el encargado de tener que llevar toda la información y el mensaje, el pensamiento de la Presidenta de la Nación, del Papa Francisco, en su rol de embajador ante la Santa Sede. Y ya vamos a retomar el tema Cuba, pero me gustaría detenerme un segundo en lo que va a ser la presentación, justamente esas cartas credenciales que lo habilitan a usted como embajador ante la Santa Sede, algo que va a ocurrir el próximo sábado, si no me equivoco. Bueno, por supuesto, eso va, la verdad que me estoy preparando con mucha expectativa porque me están permanentemente emocionando cómo el Vaticano está queriendo llevar adelante esa ceremonia que es muy protocolar, pero que honrando a la Argentina, al país del Papa, a la Presidenta, que es quien me ha delegado su confianza para representarlo ante el jefe de Estado Vaticano, que es el Papa Francisco, la ceremonia tradicional es normalmente que la familia del embajador y el embajador y solo los funcionarios diplomáticos de carrera participan de esa ceremonia. En esta ocasión me han permitido que todo el personal de mi embajada, desde los choferes hasta los cocineros y
y la gente que limpia pudiera participar junto conmigo en la ceremonia de la participación de presentación de cartas credenciales, en primer lugar. Por supuesto que va a acompañar la familia, pero también dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación también van a participar de la ceremonia, o sea, y el Papa delegado que va a saludar a todos ellos. Mis cartas las voy a presentar en la biblioteca personal del Papa, que es normalmente donde se presentan, pero donde va a estar todo este grupo. Va a ser en el consistorio, que no es un lugar habitual donde se espera la familia para la presentación de las cartas, sino que el consistorio es un lugar muy importante, es donde el Papa unge a los nuevos cardenales que vienen a ser los príncipes de la Iglesia, en ese consistorio, que es donde también abdicó Benedicto XVI, es donde van a estar los argentinos que nos acompañan. Y después también, en otra cuestión de mucha gratitud de mi parte, la recepción al cuerpo diplomático de Latinoamérica que me va a saludar el día que yo presento cartas credenciales. Siempre se hace en la embajada del país que recibió las cartas, que presentó las cartas. En este caso me han ofrecido el Vaticano que sea en la Academia de Ciencias Pontificias, el mismo lugar donde se firmó la paz con Chile, el Tratado del Beagle. Allí vamos a hacer la recepción con todo el personal de la embajada, los argentinos que han venido y fundamentalmente con todos los embajadores del grupo latinoamericano. Así que bueno, yo creo que todo esto me llena de responsabilidad de representar a la presidenta de los argentinos, que es quien me delegó la confianza, y a todos los argentinos de distintos pensamientos, y estar a la altura de este Papa también, ¿no? Que conmueve al mundo y que con orgullo es argentino. Eduardo Valdés, Raúl de la Torre lo saluda, ¿cómo está? Hola Raúl, qué gusto. Encantado. Respetando lo que usted decía, su posición hoy como representante argentino ante el Vaticano, pero tratando también de tener en cuenta la relación que usted tiene con el Papa Francisco y con Jorge Bergoglio previamente a que fuera Papa. ¿Cómo imagina hoy el rol que va a tener el Papa dentro de este camino que inicia de esta transformación en las relaciones americanas que se dan con este hecho del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba? Un bloqueo que sigue pendiente porque el bloqueo no se modificó, pero se da un primer paso, se saca un primer ladrillo de ese muro. ¿Cómo imagina el seguimiento que puede tener el Papa con los pasos que se deberán dar de aquí en más, teniendo en cuenta además la resistencia que seguramente va a haber de los sectores más reaccionarios de Estados Unidos? Bueno, las resistencias yo las he visto cuando el Papa publica, de esos sectores que está hablando, cuando el Papa publica el Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio, lo acusaron de ser un Papa comunista, esos mismos sectores que seguramente se oponen al acercamiento que el Papa está promoviendo entre Estados Unidos y Cuba. Creo que va a ser muy importante también la presencia del Papa en Estados Unidos en el mes de septiembre del año que viene, donde él creo que va a ser, se está preparando mucho, y cuánto puede significar que ojalá en ese tiempo el bloqueo ya sea una anécdota y no sea el tema que todavía esté pendiente. Yo, de la acción de Francisco, todos los días me sorprende, y por qué no soñemos de que esto pueda ser realidad. Yo siempre digo que nosotros somos de una generación que me decía un amigo argentino el día que volvíamos de la cumbre de los jóvenes en Brasil, donde habíamos visto tan presente, que había perforado el corazón de tantos millones de jóvenes, donde les dijo hagan lío. Un amigo reflexionaba conmigo cuando volvíamos que uno tiene la relación, la gente de mi generación, nacido en los 50, ¿no? En la generación del 50 al 60, tenemos hijos del Concilio Vaticano II,
tenemos la relación con la iglesia del curita que tuvimos a los 14 o 15 años, ¿no? Y si fue buena, todos ambicionábamos cuándo volverá a la iglesia de ese curita de nuestros 15 años. Y reflexionaba este amigo, mirá qué suerte que tienen estos jóvenes que tienen un papa como el curita que tuvimos nosotros a los 14, 15 años. Yo a los 14, 15 años lo tuve a Monseñor Jaime de Nevares en Neuquén y siempre ambicioné que volviera a la iglesia que me enseñó Jaime. Y quiero decir que esos jóvenes que es una generación que hoy estará de los 30 para abajo, ¿no? Seguramente en el post-Francisco, ya cuando Francisco no gobierne la iglesia, el delito de lesa humanidad no va a ser para los que cometen violaciones dentro de una guerra. El delito de lesa humanidad va a ser para los que decretan las guerras. Y los crímenes de lesa humanidad van a ser para los que decretan la guerra y para los que fabrican las armas, que nunca van al banquillo de los acusados de los tribunales de guerra. Eduardo Valdés. La cultura de la paz, sí. Esa es la cultura de la paz que va a quedar en el post-Francisco. Este es mi sueño y creo que va a ser así. En ese camino aparentemente va este nuevo Vaticano. Le agradecemos mucho, Eduardo Valdés, la comunicación y bueno, atentos a las actividades del sábado. Un abrazo. Muchas gracias.